¿Verdad que eso que afirman esos malvados lenceros? ¿Pero qué afirman? ¿Verdad que tú, como vástago de los Quirós del Pulgar, cabello de peñas altas, nieta directa de una criola de las huelgas reales de Burgos, y nieta de don Íñigo de Argumosa, capitán de lanzas del rey don Pedro I de Castilla, quieres a ese Casimiro Carranque y Pérez, villano con 100.000 villas, nuestra casa con 100 ramas lustres? Papá, es que si empiezo a andarme por las ramas, no me caso. Antes de contestar, piensa en tus abuelos. A mí me sabe muy mal hacerles daño a sus abuelitos, que yo les tengo un cariño loco. Pero es que... ¿Qué? ¡Habla! Mira, papá, que se trata de la felicidad. Y que no quiero mentirte. Sí, papá, yo estoy ciega por Casimiro. ¡Y los que oigo! ¡Maldición! Una pulgar unida esa ralea villana. Pero papá, el amor todo lo iguala. Ya ves, es en la mano y están unidos pulgares y meñiques. Tú con un Carranque a secas. Eso no, porque si a ti te parece poco, en las tarjetas puede ponerse Casimiro, Carranque y Pérez de Cretona. Que queda muy bien. Con ese rápido de estriba terrones, con ese... ¡Basta! ¡Es inútil! ¡No transijo! Pero papá... Oh, antes que verte casada con ese villano, te encierro en un convento, tomo mi casa, arraso mi solar, extermino mi ralea. Papá, por Dios. ¡Oh, no! ¡No será! ¡No! ¡Jamás! ¡No! ¡Perdóname! ¡No! ¡Nunca! ¡Me mato! ¡Mirad esta aguardiente! ¡No, por favor! ¡Cálmense ustedes! ¡Quiero que pensar en la tragedia que pasó! ¡Ay, qué espanto! ¡Qué cosa más horrenda! ¡Que usted no puede ni pensar! ¡Mentira, parece! ¡Que lo vean los hospitales y no quieren! ¡Y no lo hacía en un minuto! ¡Estamos aquí ahora todos! ¿Están contentos? Joder, que estuviéramos contentos. ¡Y de pronto! ¡Plum! 3 tiros, un muerto, una loca, extremunción, el pulgar, la guardia civil, gritos, lloros, carreras, voces, que engancharse el carricoche y decir algo, ¡volando Quintanares! Y el menos que se dice, ¡trátanos aquí! De que vienen ustedes a avisarme, que le dije a esta, dije yo. Algo bueno les pasa a los señores. Y me hace una andadilla. Una pena como una espada. Porque se suicidase joven. Pues no haya sido. Porque el amo no sé qué, no quería que se casase la señorita con el hijo de una para siempre. ¡Con hambre! ¡Que salgo! ¿Cómo echaría yo a estos sinvergüenzas de aquí? Porque el que anda por ahí fuera es Casimiro. Lo he conocido por la manera de ladrar. Tal vez tenga algo que decirme. ¿Cómo le avisaría yo? Ya sé. ¡Abrazo al cielo! No sé. ¡Callad, miserables! ¡Callad! Voy a ver si le veo entre las nubes. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Espera, Casi! ¡No te vayas de oído! ¿Me oyes tú, Casi? ¡Sí! ¡Jesús! ¡Qué lejos! Me ha oído. ¡Ay, ya está en el cielo! ¡Las negras nubes se lo han llevado! ¡No! ¡No se ha ido! ¡Está ahí! ¡Me engañaba! ¡Míralo junto a la puerta! ¿Qué dices, sombra dorada? ¿Qué quieres, que te sigamos? Sí, casi. Te seguiremos todos. ¡Estos también vendrán! Dadme la mano. Venid, ¿quiere que les sigamos? Yo me los llevo al sótano y los entierro. ¡Ya te
Pero yo no hago